Thank you. Yes. Buenos días a todos. Voy a esperar un poco en lo que van llegando los hermanos que vayan a estar presentes durante el vivo. Y para aquellos que no estén presentes durante el vivo, pues pueden ver el video grabado. Primero que nada, Dios les bendiga. Marie Ray, Dios te bendiga, Marie, gracias por estar ahí. Bienvenida a la Iglesia Bautista La Nueva Jerusalén, aquí en vivo desde mi casa. Perdonen, ¿verdad? Los hermanos de YouTube, Dios te bendiga, Rolandito. Dale saludos a tu mamá, Janet, ok. Avísale que ya estamos en vivo. La calidad del video para los hermanos de YouTube, me perdonan, ¿verdad? No tengo una cámara, como esto fue algo de última hora. Como ya saben, los que vivimos aquí en Massachusetts, pues sabemos que hay lluvia congelada. Y no quiero que los hermanos se arriesguen, ¿verdad?, a tener un accidente con las calles resbalosas, las áreas de caminar que todavía no hayan sido preparadas, limpiadas, o que les hayan hecho sal y arena para que no resbalen las personas. Pues mejor prefiero, como todavía eso no se ha hecho, prefiero que se queden en sus casas. Y por eso pues vamos a dar el mensaje desde mi casa. Dios te bendiga, Janet. ¿Cómo estás, Janet? Hace tiempito que no te veo. Avísanos cuando vayas a ir para la iglesia para que te recojamos, ¿ok? Hacemos lo que sea necesario, buscamos la manera, ¿ok? Freddy García, Dios te bendiga, Freddy, que estás ahí, te veo por ahí también. Mimi, mi cuñada Mimi, María Rodríguez, Dios te bendiga, Mimi. Y saludos a Eddie Marie y a Edison también de mi parte, Mimi, ¿ok? Así que vamos a seguir esperando un poquito. Wilmer Andrés Saltarín, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Óigame, los miembros de la congregación de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén no están presentes. Los únicos que están son Rolandito y Janet. El resto de los hermanos que están presentes son los hermanos que me ven en las redes sociales. Como que los hermanos de las redes sociales son más fieles que los miembros de la congregación, ¿verdad? Son bromas, hermanos, son bromas. Es que hay que darle tiempo para que lleguen, ¿verdad? Algunos pues quizás están enfermitos también, así que les pido que oren por los hermanos de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén que están enfermitos, que tienen sus condiciones de salud. Muchos de ellos pues están batallando el COVID, ¿verdad? También porque eso anda rampante por ahí. Así que por favor ayúdenos a orar por los hermanos para que tengan una pronta recuperación, ¿verdad? Y para que Dios en su misericordia pues le alivie todos esos síntomas, ¿verdad? ¿Quién más está por ahí? Bueno, tenemos en YouTube, tenemos a Rolandito y a Janet. Y en Facebook tenemos 11 personas en Facebook. Yo creo que ya estamos listos para comenzar, ¿verdad? Vamos a darle comienzo. Llegó otra persona a YouTube. A ver si me envía un saludo para saber quién es. Y darle un saludo de mi parte. Mientras tanto, hermanos, vayamos buscando nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 29, ¿verdad? Mientras voy preparándome para darle lectura a la porción bíblica y oramos antes del mensaje. Así que vamos a ir pasando
A ver, por aquí, a ver. A ver, alguien envió un texto aquí, hermanos, ya, Carlos, sí, oh Carlos, hazme un favor, sí, envíale a los hermanos el texto que ya empezó la transmisión. Diana, Dios te bendiga, mi hermana Diana Ramírez, de nuestra congregación también, de la Iglesia Bautista La Nueva Jerusalén, ya está ahí en YouTube. Si me permiten un momentito, hermanos, para enviarle a los hermanos de la Iglesia Bautista, La Nueva Jerusalén, el aviso de que ya la transmisión comenzó y así nadie de los que puedan se pierde el mensaje. También me visita Leo Valiant. God bless you. It's nice to see you again. Yes, sir. Nice to see you too, Leo. I'm very happy that you're here. Hopefully, this can be done more often, right? I haven't been transmitting through YouTube yet because due to equipment technical failures, that always happens. And we'll be working on it. All right. Leo, do you speak Spanish? Can you let me know if you speak Spanish? Is it okay if I just bring the message in Spanish, or would you have me give the sermon in both languages, a bilingual sermon? Let me know on the YouTube chat, okay, Leo? Ok. Bien, hermanos, perdonen un poquito la demora. Vamos a darle comienzo ahora a esta... Vamos a darle comienzo a esta sesión, a este mensaje en este día de hoy. Así que comenzamos leyendo la palabra de Dios en Efesios. I understand Spanish and I also understand technical equipment. Well, do you live close by Springfield, Massachusetts? I need help with that. I'm very bad with technology. Leo dice que entiende español y entiende asuntos de equipos técnicos. Pues sería bueno que nos visite para que me ayude con este problemita que estoy teniendo con la computadora. Tuve que ponerle un micrófono porque no me quería coger el sonido, ¿verdad? Y la cámara no tiene buena calidad tampoco, por lo menos en YouTube. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 29. Un solo versículo, pero vamos a estar analizando varias porciones del capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Para no tomar Efesios fuera de contexto. Leo Valiant, Chicopee, by the way, it's Nancy, Jeanette. Oh, Nancy, is that you, Nancy? ¿Cómo estás, Nancy? Hermano Gabriel, ¿cómo está, hermano Gabriel? Ya llegó Gabriel. Hermanito de la iglesia también, hermano Gabriel. Y leemos en Efesios 4, versículo 29. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Oramos. Amado Dios y Padre, gracias por este día que nos has concedido, Señor. Gracias por este momento que vamos a tener para exponer tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros corazones, y que tu Espíritu, a través de tu palabra, trabaje en nuestras vidas. Que tu palabra haga un impacto en nuestra vida como cristianos. Que podamos vivirla, Señor, que no seamos meramente oidores de tu palabra. Que la podamos poner por obra, ponerla en práctica. Y por eso invocamos tu ayuda. Suplicamos que tú nos des esa gracia para poder llevar a cabo tu voluntad. Tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, esas áreas que necesitamos trabajar en nuestras vidas. Tú las conoces, Señor. Y quizás nosotros no nos damos cuenta que necesitamos trabajar en esas áreas. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tu Espíritu nos inquiete, Señor, nos ayude a poder ver, Señor, que no seamos ciegos a nuestras propias flaquezas y debilidades. Y que, Padre, que día a día podamos crecer en santidad, Señor, en acercarnos más a ti, en consagrarnos más a ti. Ahora, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos que está escuchando en esta tarde. La pongo en tus manos, Padre, para que seas tú el que obre en cada uno de nosotros conforme a tus propósitos, Señor. Y te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer algo un poco, diría yo, un poco informal. Vamos a hacer un mensaje un poquito más informal. Y permítanme saludar a los demás hermanos que han llegado, ¿verdad? Que no los había visto. Aquí tenemos a Luis Rodríguez. Dios te bendiga, Luis. ¿Cómo están tú, Liz y Daniel? Michelle, Milena Chávez, Araceli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Jorge, ¿está por ahí? Tiene que estar por ahí, ¿verdad? Joana, mi esposa, me está viendo también en el celular en vez de venirse aquí a la sala a verme aquí, ¿verdad? Lucas Bartolomeo, Lucas Bartomeo, mucho gusto en tenerte aquí, Lucas, Dios te bendiga. Luis Julián Alicea, Dios te bendiga también. Joel, Dios te bendiga, mi cuñado. Vanessa, Dios te bendiga, Vanessa, ¿cómo está todo por allá? Envíame un poquito de calor de allá de Argentina, que hace frío acá, no me gusta el frío. Oignesa Axeló, buenos días, gracia y paz, Dios te bendiga, Oignesa. Oh, ya veo, es el nombre al revés. Ok, no sé si quieres que diga tu nombre, no lo voy a decir por si acaso, ¿verdad? A ver, Gerardo, Dios te bendiga. ¿Estás trabajando hoy, Gerardo? ¿Estás en la casa? Carlos Jafet Bustillo Figueroa, Dios te bendiga. Ahí está Jorge, Dios te bendiga, Jorge. A ver, ¿quién más? Hermana Alicia está ahí, qué bueno, allá en Hartford, ¿verdad? Hermano Daniel, que tenga cuidado que no se resbale afuera, ¿ok, hermana Alicia? Bien. Vamos a cubrir, lo que le voy a pedir, hermanos, es que se sienta libre en comentar, ¿verdad? Porque como les dije, vamos a hacer algo un poquito informal, no va a ser una prédica formal como hacemos comúnmente, vamos a hacer algo un poquito informal, dada la circunstancia, ¿verdad? Que estoy aquí en mi casa y pues creo que sería apropiado hacerlo así en mi casa. Y vamos a comenzar a hablar un poquito de Efesios 4:29. Sabemos, hermanos, que primero que nada, que uno de los patrones que vemos
en las epístolas de Pablo es que Pablo presenta las bondades de Dios para con nosotros, lo que Dios ha hecho para nosotros, la salvación, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, cómo Él nos ha llamado con ese llamado eficaz al cual hemos respondido no porque nos pareció bien, sino porque Dios mismo regeneró al pecador, nos regeneró, nos trajo de muerte a vida. Todo eso Dios lo hizo por gracia. No hubo nada que nosotros hiciéramos de nuestra parte en nosotros responder a Dios. En nosotros responder al Evangelio fue por la obra que Dios hizo en nosotros. No quiero que vayan a malentender los hermanos que no entienden las doctrinas de la gracia, porque muchas veces malentienden y dicen, pues entonces nosotros somos robots. ¿Y dónde queda el libre albedrío? No estamos diciendo que somos robots. Usted puede levantarse por la mañana y ponerse el color de camisa que usted quiera. Usted puede comerse la comida que usted quiera. Eso Dios no le obliga a usted a hacer una cosa o la otra. Lo que sí estamos diciendo es que la Biblia dice que usted y yo despreciamos a Dios. Usted y yo huíamos de Dios. No queríamos saber nada, absolutamente nada de Dios. Y aun si usted me dijera, no, pero yo estaba buscando de Dios, le voy a hacer la pregunta, ¿a qué Dios estaba buscando? Porque la Biblia me dice a mí que Dios miró desde los cielos. Búsqueselo en el Salmo 53, en el Salmo 14, en Romanos capítulo 3. Que Dios buscó desde los cielos a ver si encontraba a alguien, algún entendido, alguien que hiciera el bien, alguien que buscara a Dios, y dice que no encontró ni siquiera uno. ¿Ok? Así que ahí queda descartada cualquier jactancia de decir yo estaba buscando a Dios. La Biblia dice lo contrario, que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, obedeciendo al enemigo de las almas, a Satanás, caminando según la corriente de este mundo. Le hace Efesios capítulo 2 para que vea que se lo describe perfecto. Dice que estábamos ciegos, sordos. Estábamos en nuestro estado natural, y nos dice nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las recibe. O sea que usted y yo buscando a Dios no estábamos. Estábamos buscando quizás a algún Dios, pero no a Dios. Una gran diferencia. ¿Qué sucede? Que Dios te bendiga, Ángel. Dios te bendiga, Ángel, otro de los miembros de la Iglesia Bautista de la Nueva Jerusalén. Dios invade nuestras vidas sin mi permiso, sin tu permiso. A Dios le plació, y gloria a Dios porque a Dios le plació invadir mi corazón, mi mente, todo mi ser, sin mi permiso, porque si hubiera sido por mi permiso, no se lo hubiera permitido. Y a Dios le plació meterse donde yo no lo había invitado y transformarme, traerme de muerte a vida, al igual que a ti. Destapar mis oídos de mi sordera, abrir mis ojos ciegos, darme entendimiento, alumbrar en este corazón que estaba tenebroso, lleno de tinieblas. Eso lo hizo Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios hizo eso, ahí está el llamado eficaz de Dios. Entonces, con todo eso que hizo Dios, me capacitó para responder. Respondí porque Dios cambió mi naturaleza. Dios me hizo nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo vengo a ser nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Es una criatura con el deseo de buscar a Dios. Es una criatura con inclinaciones hacia Dios. Una criatura que sus deseos, su voluntad, su búsqueda ahora es inclinada hacia Dios. Su disposición está inclinada hacia Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. No que somos robots. No que Dios nos puso una pistola en la cabeza para obligarnos, como muchos dicen, que Dios nos arrastró. Bueno,
En realidad esa es la manera de habernos traído si fuera necesario, porque no queríamos venir a Dios, ¿verdad? Algunos dicen, no, pero entonces Dios salva al que no quiere salvarse, y el que quiere salvarse lo manda para el infierno. No, eso es un argumento, una falacia espantapájaros, porque eso no es lo que enseñamos. Nadie se quiere salvar. El que se quiere salvar quiere hacerlo por sus propios méritos y a su propia manera, y buscando al Dios que le parece. Esa es la realidad. Y Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Dios se digna en salvar a sus escogidos, que tampoco se lo merecen. No lo merecemos. Y si Dios hace eso, Dios no está haciendo nada malo. O le pregunto, ¿la misericordia es pecado, es malo, es una injusticia? Pues entonces a los que Dios ha salvado, Dios ha dado su misericordia, no les ha hecho ninguna injusticia. A los que siguen rechazando a Dios, a los que desprecian a Dios, que blasfeman a Dios, que idolatran y todas estas cosas, si se pierden y van al infierno, si reciben la condenación, ¿ha hecho Dios una injusticia o les está dando lo que en realidad aún nosotros merecemos? ¿Hay alguna injusticia en lo que Dios hace? Ninguna. ¿Y quiénes somos nosotros para entonces ir a donde Dios y decirle, pero ¿por qué me salvaste a mí o por qué salvas a este y a este no? Eso no me toca a mí. Esos son negocios de Dios. Ahora, si usted quiere argumentar con Dios allá, pues le deseo buena suerte, porque es una discusión perdida. Esa discusión usted no la va a ganar. ¿Ok? Pero en todo eso, los que entendemos esto, sabemos que Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros, ha derramado de su gracia sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Dice el hermano Luis aquí, con cuerdas de amor, con amor, pero pues es necesario que el Señor hiciera el primer paso, si no, nadie se salva. Amén. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo comienza siempre sus epístolas, o por lo menos en su mayoría, él presenta esa obra de Dios bondadosa hacia nosotros. Y luego, después que Pablo nos da el golpe, ¿verdad? Nos enamora de Dios, dice, ahora que sabes que Dios ha hecho esto por ti, mira cómo tú debes de vivir. En agradecimiento a Dios, para la gloria de Él, para que tú disfrutes a Dios. O sea, por varias razones, ¿verdad? Él nos dice, por tanto, esta es la manera que debemos vivir. De hecho, si usted lee el primer versículo de Efesios 4, luego de que Pablo ha expuesto todas las bondades que Dios ha hecho para con nosotros, dice, yo pues, ese pues quiere decir, es como decir, por tanto, como ya Dios ha hecho esto por ti, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ves? O sea que nosotros no somos llamados a hacer obras en base a tratar de guardar la salvación o tratar de mantener la salvación. Se nos dice que lo hagamos en base a las bondades de Dios para con nosotros. Esa es la motivación, que Dios ha sido bueno. Imagínense, hermano, que usted es un mendigo, que usted está en la calle muriéndose de hambre, y vamos a ponerle que encima de eso usted es un asesino también. Un asesino, un ladrón, una persona que desprecia a su prójimo, y que pase una persona sabiendo quién es usted y lo recoja del suelo, le dé de comer, le lleve a darse un buen baño, a ponerse una ropa limpia y le dé una cama donde dormir. ¿Cómo se supone que usted responda a ese acto de bondad? Dígame. ¿Cómo se supone? Asesinando a la persona y maldiciéndola, y ¿verdad que eso no tiene sentido? O sea, esa persona debería de vivir en gratitud.
Debería de vivir agradeciendo a esa persona que le hizo ese favor inmerecido. Y es por eso que Pablo nos habla de esa manera. Pablo nos dice que en base a lo que Dios ha hecho con nosotros, nosotros debemos de vivir vidas honrándole a Él en gratitud a Él, porque Él se lo merece. O sea que esa es la motivación de nosotros vivir de esa manera. Dice Luis aquí respondemos en agradecimiento. No solo nos salva, sino que nos capacita y la simiente de Dios no nos deja pecar. Por lo tanto, alguien que dice ser salvo, pero practica el pecado deleitándose como un plato de comida de Navidad, entonces no sabe lo que es ser nueva criatura en Cristo, ¿verdad? La obra de Dios es completa, no solo. O sea que aquí, como nos dice, ¿verdad?, el hermano Luis Rodríguez, que Dios cuando nos salva hace una obra completa en nosotros. No es que nos dijo, ok, eres salvo. Es como el que está ahogándose en el mar y yo le tiro un salvavidas y le digo, ok, ahora sálvate como puedas. No, si yo me estoy ahogando en el mar, alguien viene y me saca del mar, me trepa y me ayuda y me da lo que necesito para poder recuperarme, ¿verdad? Pues Dios nos capacita, nos da su gracia, su espíritu, que es el que nos redarguye a través de su palabra, el que nos capacita, el que nos trae esa convicción también de cuando hacemos el mal. O sea que no es algo así que porque soy salvo y no me voy a perder, pues voy a abusar de eso, ¿verdad? El hermano Moisés Morales. Moisés, Dios te bendiga. Qué gusto verte por ahí, Moisés. El hermano Moisés Morales tiene su canal de YouTube que se llama Moisés Gospel Lab. No sé si para los que no saben inglés, se escribe gospel. Yo le pongo el comentario aquí. Se lo voy a poner aquí en Facebook y luego se lo pongo en YouTube también. Moisés Gospel Lab. Hermano, tocando temas muy, pero muy interesantes, que si yo tuviera el tiempo, yo también haría programas como los que él hace, ¿verdad? Moisés Gospel Lab. También les recomiendo el canal de Cristian Vadillo, ¿verdad? Que está ahí también con Moisés Vadillo. Ahí se lo puse en YouTube, se lo voy a poner en Facebook también. Cristian Vadillo. Los pueden encontrar en YouTube. ¿Ok? En YouTube. Moisés Gospel Lab, Cristian Vadillo. Ahí los tienen para que visiten esos canales y vean su material, ¿verdad? Porque, hermano, tenemos que edificarnos. Hay que compartir ese material porque hay mucho engaño en el cristianismo de hoy. Doctrinas de prosperidad, doctrinas de brujería, doctrinas de chamanerías, doctrinas de charlatanerías. Todas esas doctrinas que han dañado, le han dado una mala imagen a la iglesia. Han dañado esa imagen, han dañado la imagen del evangelio. No que han dañado el evangelio, porque el evangelio es puro y no se daña. Lo que ellos prediquen no es evangelio. Pero la impresión que ellos dan del cristianismo es una impresión equivocada. Así que compartan, hermanos, cada vez que vean estos materiales, compártanlos para educar a la gente, educar a muchos cristianos que están en la oscuridad, no están en la ignorancia. Y no lo digo de una manera para insultar, ni ofender, ni humillar. Es que muchos de nosotros estábamos ahí en la ignorancia. Estábamos ahí también, ¿verdad? Bien, y hace unos jueves atrás yo estaba dando un estudio bíblico de 2 o 3 partes, creo que fue, acerca de la necesidad de domar la lengua, y fuimos a través de algunos pasajes en
en el libro de Santiago, ¿verdad? Dice aquí Freddy García que es como el ejemplo del cerdo. Mientras el cerdo esté en su naturaleza, aunque los bañe, seguirá sumergiéndose en el lodo. Pero lo que Dios hace cambia la naturaleza de ese cerdo y lo ovejiza, o sea, lo convierte en una oveja y regenera ese cerdo. Ya ese cerdo, después que es transformado, ya no se agrada de bañarse en el lodo. Eso es lo mismo que hace Dios con el pecador. Amén. Gracias, Freddy. Entonces en esos jueves yo estuve tratando con el asunto de, hermanos, de lo peligroso que es la lengua. Te puede decir algo que puede causar hasta una guerra. Te puede decir algo de una persona, puede hacer que esa persona pierda su trabajo, dañar su testimonio, puede caer hasta en la cárcel, ¿verdad? Por un falso testimonio que usted dé de esa persona. La lengua es un instrumento peligroso si se usa para mal. Y la lengua se puede usar para bien. Y vimos también en ese estudio que Santiago dice que de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce a la vez. ¿Cómo es posible que una persona con su boca maldiga, con su lengua maldiga a su prójimo que está hecho a la imagen de Dios? Y luego con esa misma boca bendice a Dios. No, eso no es racional, porque acabó de maldecir a alguien que está hecho a la imagen de Dios. Está maldiciendo ahí la imagen de Dios. Y luego se va a bendecir a Dios. Ese es el punto que está presentando ahí en ese ejemplo que di de Santiago. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy también, ¿verdad? A petición de algunos hermanos de la iglesia que me pidieron que trajera un mensaje en cuanto a eso. Y fijémonos que en Proverbios 18:21 leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Ok? Eso lo leemos en Proverbios. Hermano David Silva Donoso, qué bueno que nos visita. Dios le bendiga, hermano David. Fíjese que, ¿qué quiere decir esto, verdad? Porque muchos han usado ese pasaje para promover la prosperidad. Cuando acuérdese que el libro de Proverbios tiene que ver con sabiduría. Y en hablar de la sabiduría, el libro de Proverbios también contrasta la sabiduría con la necedad. Esto no se trata de cómo hacerse rico, aunque Proverbios da consejos de cómo uno prosperar económicamente, pero se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, se requiere responsabilidad, diligencia, ¿ok? Pero el libro de Proverbios no se trata de cómo hacerse millonario, ni rico, ni nada de eso. Se trata de usted ser una persona responsable, de ganarse el pan con el sudor de su frente, cuando habla de esos casos, ¿ok? El libro de Proverbios se trata de la sabiduría y una condenación a la necedad. Por eso menciona varias veces al necio. ¿Okay? ¿Y qué está sucediendo aquí, hermano? Dentro de ese contexto, la lengua se puede usar con sabiduría o se puede usar con necedad. Lo que usted diga puede ser sabio o puede ser necio. ¿Okay? Mire, en parte, fíjese, mire lo que dice Proverbios 18:6, el mismo capítulo que leí de Proverbios, que los labios del necio traen contienda. Vamos a parar ahí. Los labios del necio traen contienda. Entonces, ¿entiende usted ahora lo que quiere decir que el poder de la vida está en la lengua? O sea, de la vida y la muerte están en poder de la lengua. La vida y la muerte. O sea, que usted puede traer contienda con su lengua. Eso es muerte. ¿Usted le llamaría vida a eso? Eso es muerte. Y su boca, los azotes, llama.
Bueno, ve, el necio trae contienda con su boca. Y su misma boca lo que hace es, al traer contienda, trae azotes. Y eso es muerte, ¿verdad? Ahí mismo, en el versículo 13 dice, al que responde palabra, antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ese es el necio, usando su lengua, su boca, o su lengua, vamos a decir lo mismo, su boca para muerte, no para vida. Ese es el problema, ¿verdad? Dios te bendiga, Gualdimira Ayala Ortiz. Saludos. Lu Martínez, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Carlitos dice, cuidado, y alguien usa ese texto para la confesión positiva. Exacto, y no es eso. Si digo que amo a Dios y aborrezco al hermano, soy mentiroso, dice Vanessa. Amén. Lu Martínez dice, un texto fuera de contexto solo crea un pretexto. Esa es mi frase favorita, Lu. Yo uso eso mucho. No lo he usado mucho en las prédicas y en los estudios, pero lo uso cuando estoy debatiendo así en los chats y eso. David dice, en Cristo somos ricos espiritualmente. En Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. El necio trae contienda con su lengua y nunca falta uno más mundano que le da bala y lo mata. Wow, qué cierto, bárbaro. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí en la calle, hermano, usted puede decir algo equivocado y le disparan con una pistola. O sea que el poder, la vida y la muerte están en poder de la lengua, como dice el Proverbio 18:21. ¿Okay? También vemos, hermanos, que en el libro de Proverbios habla mucho de consejos, sabiduría, prudencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido, la vida está en poder de la lengua. Cuando usted usa la prudencia, cuando usted habla prudentemente, cuando usted habla sabiamente, cuando usted da el buen consejo, ahí está la vida. Muchas veces, hermano, usted puede estar acongojado, desanimado, ha pasado por una situación difícil. Y qué bueno es cuando usted escucha unas palabras alentadoras de algún hermano. Eso es vida. Eso es vida. Pero imagínense que encima de que usted está angustiado, alguien viene y le comienza a humillar. ¿Se acuerdan que cuando Job estaba en su sufrimiento ahí con esa enfermedad, lo había perdido todo? Vinieron sus amigos a criticarlo. ¿Usted cree que esos amigos de Job estaban usando la lengua o el poder, ¿verdad?, de la lengua para vida o para muerte? Estaban usándolo para muerte, por supuesto. Y cuando, hermano, cuando el Proverbios habla de, también vemos al libro de Proverbios hablando de chismes, mentiras, contiendas, falsos testimonios, calumnias, ahí está la muerte. Eso es muerte. Eso está en el poder de la lengua, en el poder de la boca. Usted puede dar vida o puede dar muerte. Usted puede alentar al hermano caído o lo puede acabar de tumbar. Usted puede traer el mensaje de salvación al perdido o lo puede ahuyentar y condenarlo. O sea, eso está ahí, hermanos. Hay que ser prudentes con nuestra boca, ¿verdad? Usted puede herir, puede ofender, puede humillar o puede consolar, animar, exaltar, persuadir. El poder está en la boca. O sea que estamos tratando con la lengua, ¿verdad? Por eso introduje otra vez Santiago y Efesios 4:29, aunque en ese pasaje no está hablando de la lengua, pero trata también con la lengua, como vamos a ver en el resto del libro de Efesios. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 4 del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 1 al 3. Nos dice ahí, hermanos, que andemos dignos. Ok, vamos a parar ahí un momentito. Que andemos dignos. ¿Qué quiere decir que andemos dignos? Bueno, la palabra digno en el griego viene de la palabra griega axios. Y esa palabra axios, me disculpan mientras miro aquí el canal de Facebook. Esa palabra axios nos está hablando de cuando se usa una balanza. Ustedes saben las balanzas que se usaban en los mercados para comprar algún artículo, y el artículo se ponía en un lado de la balanza y en el otro lado se ponían las pesas para medir, ¿verdad? Y entonces se daba la medida correcta. Y se pagaba según el peso, de acuerdo al peso, de acuerdo a la medida, de acuerdo a ese balance. Lo que quiere decir digno es que es eso mismo, que como dice aquí, que andéis como es digno, que nuestro caminar tiene que balancearse. ¿Ok? ¿Balancearse con qué? Con la vocación con que fuisteis llamados. Nuestro caminar, nuestro andar, nuestra vida, nuestra conducta tiene que ser del mismo valor, del mismo precio, de igualdad, que se tiene que balancear, que se tiene que igualar al llamado que hemos recibido. Ahora, la pregunta que voy a hacer es, y contéstenme, por favor, quiero que me contesten. ¿Quién hizo ese llamado? Díganme. ¿Quién fue el que nos hizo ese llamado? A ver, vamos a ver quién me contesta. Si estuvieran aquí, el que me conteste le daría un chocolate, ¿verdad? ¿Quién fue el que hizo ese llamado? Díganme. A ver, se está tardando. Janet dice que la lengua es como una espada de dos filos, hay que saber usarla. Exacto. Nadie me está contestando. ¿Qué pasó? ¿O estoy mirando mal? Vamos a ver. Jesús, gracias, Mimi. Jesús fue el que hizo ese llamado, ¿verdad? Él fue el que nos llamó. Dios nos llamó, el Espíritu Santo nos llamó. Pregunta. Todos sabemos que Dios es santo, que Dios es justicia, ¿verdad? Que Dios es amor, misericordia. Si Dios es esas cosas y mucho más, pero me quiero enfocar en que Dios es santo. Entonces, ¿cómo fue ese llamado? ¿Qué calidad tenía ese llamado? A ver, alguien que me conteste. Alguien que me contesta. ¿Cuál es la calidad de ese llamado? Porque ese llamado tiene la misma calidad que el que llamó. Alguien que me responda. Que tenga los dedos rápidos para escribir. Ok, estoy un poquito atrasado. Vanessa dice que fue Dios. Jorge Chávez, nuestro Padre. Correcto. Gerardo dice, si el cristiano estuviera discerniendo sus palabras en todo momento, su salud mental, corporal y espiritual fuera victoriosa. Pero aún hasta a mí se me olvida y nos frustramos, pero hay que hacer un hábito. Luis dice que el llamado de Dios fue santo. El de Vanessa dice que fue eterno. Correcto. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Como dije, las respuestas están bien. Pero me quiero enfocar en el llamado santo de Dios. ¿Ok? Si Dios es santo, su llamado es santo. Y nos dice que nosotros tenemos que andar digno de ese llamado. O sea, un llamado santo. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro andar?
¿Ok? Y no vayamos a confundir con el movimiento de santidad que hay hoy día. ¿Ok? Eso no es santidad. El movimiento de santidad, lo que la gente le llama santidad, no es santidad. Que si usted se pasó la plancha por el pelo, las damas, o se pasó la secadora para estirarse el pelo, o hacerse algunos rolitos o algo así, que eso impide la santidad. Hermano, eso no es santidad, eso son ignorancias. Eso salió, lo sacaron yo creo que de un zafacón. Porque de Dios eso no viene. No estamos hablando de que la falda larga santifica, de que la camisa hasta acá, a las damas y hasta aquí santifica, y que no tengan pollinas y que no se pueden cortar el pelo. Nada de eso tiene que ver con santidad. Miren el carácter de Jesús. ¿Quién era Jesús, hermano? ¿Usted quiere saber lo que es santidad? Miren a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, Jesús era obediente a su Padre. Jesús amaba al Padre perfectamente. Jesús amaba aquí en la persona como ser humano él estaba, como él estaba. Él amaba a la humanidad y los ama todavía, ¿verdad? No quiero usar esa palabra y que vengan a decir, ¿verdad? Algunas personas que digan, porque siempre hay uno que sale, hermanos, que entra para criticar y asume que estoy diciendo que ya no ama. Pero Cristo amó a sus enemigos hasta el fin. Ustedes saben que en la cruz, Cristo, orando por sus propios enemigos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ahí vemos ese carácter justo, santo, bondadoso, misericordioso de Cristo. ¿Verdad? Cristo es santo. Su llamado es santo. Ahí es que vemos la santidad. Esa es la santidad. Entonces, a nosotros se nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Okay? Y la manera de entender la calidad de esa vocación y de ese llamado es mirando a la persona que nos llamó, que fue Jesucristo. ¿Okay? Y tenemos que andar dignos de Él, que fue quien nos llamó. Dice, vamos a seguir aquí. Tengo una pregunta entonces, hermanos. Bueno, ya está contestada. Pero si el llamado de Cristo es bueno, si es justo, si es santo, entonces nuestro andar debe de ser digno de eso. ¿Cómo debemos de andar? Bueno, hermanos, debemos de ir balanceando nuestro andar a ese carácter de Cristo, a ese llamado. El que nos llamó es bueno y su llamado es bueno, pues debemos de andar en esa bondad. Es santo, debemos de andar en esa santidad. Es justo, debemos de andar en esa justicia. ¿Okay? No estoy hablando de que seamos incapaces de pecar. Lo que estoy diciendo es que en nuestro diario caminar cristiano hay que ir balanceando nuestro caminar para que sea del mismo valor de ese llamado. ¿Okay? Liz Martínez, otra de las miembros de la iglesia, ya está ahí. Saludos, Liz. Rubén Pagán, también miembro de nuestra iglesia y tío mío, está ahí presente. Dios le bendiga. Saludos a Marilyn, Rubén. Espero que se estén sintiendo mejor. Mariana Rosado, ella es de la familia también. Mariana es la prima de mi esposa Joana. Dios te bendiga, Mariana. Y hay tres cosas aquí, ¿verdad? Que ya mencioné la primera, que es que tenemos que andar dignos. La segunda es que tenemos que andar humildes, mansos, con tolerancia, paciente en amor, como nos dice el versículo 2. Mire cómo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la manera de nosotros caminar en santidad en este pasaje,
¿verdad? Es la manera de nosotros andar dignos de ese llamado. Y número 3, procurando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe de haber paz, hermanos, para mantener esa unidad. O sea que tenemos que andar en paz también. Tenemos que ser pacificadores, como nos dice ahí el versículo 3. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos viendo, hermanos, a cómo esto nos va a llevar poco a poco a la lengua, al asunto de que estamos tratando de la lengua. Vamos aquí mismo en Efesios capítulo 4 a leer los versículos 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, escuchen bien, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, escuchen bien, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto es parecido a lo que les estaba mencionando anteriormente. ¿Quién fue el que hizo el llamado? Cristo. ¿Cómo es Cristo? Santo. ¿Cómo es su llamado? Santo. Eso es lo que aprendimos de Cristo. Ese es el Cristo que conocemos, un Cristo santo, justo, bueno. Entonces dice aquí, nos está diciendo que los gentiles, los otros gentiles, está refiriéndose a los gentiles que no son convertidos, andan en la ignorancia, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, duros de corazón, sin sensibilidad, entregados a la lascivia y cometen toda clase de impureza. Pero Cristo no es así, ese no es el Cristo que nosotros conocemos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Okay? Aquellos que verdaderamente han oído y sido enseñados por Cristo conforme a la verdad de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está. O sea, ahora tenemos que andar conforme al llamado, a la vocación de ese llamado que hemos recibido, dignos de esa vocación. ¿Cómo no debemos andar? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren aquí los versículos 17 al 19. Y ya yo di la lista. ¿Cómo andan los gentiles? Para refrescarnos. Los gentiles andan en toda clase de males. Nos habla ahí, que acabamos de leer. Nuestra hermana hermana Nilda, ¿cómo se siente? Espero que se esté sintiendo mejor. Al igual que Eunice, Dios le bendiga. Marilyn ya está ahí en línea. Dios te bendiga, Marilyn. ¿Cómo estás? Espero que estés mejorando. O sea que estamos viendo, hermanos, vamos analizando esto poco a poco, porque hay la manera de vivir según los otros gentiles y está la manera de vivir digno de la vocación con la que fuimos llamados. Son dos maneras de vivir. Y a nosotros nos corresponde una manera de vivir. ¿Okay? No pueden ser ambas. Tenemos que estar en una manera de vivir. Y en los versículos 20 al 21, que ya lo hemos preguntado, tendremos que preguntarnos cómo es Cristo, cómo es su carácter, su personalidad, su conducta. Escuchen bien, su hablar. Su hablar. ¿Cómo es el hablar de Cristo? ¿Cómo usted cree que Cristo le hablaría a una persona?
bajo alguna circunstancia en particular. Ahí está el punto. Acuérdese que el carácter de Cristo es santo. ¿Cómo sería el hablar de Cristo? Sería santo. El hablar de Cristo es justo. ¿Cómo sería su hablar? Digo, el carácter de Cristo es justo. ¿Cómo sería su hablar? Sería justo. Cristo es bondadoso. ¿Cómo sería su hablar? Bondadoso. Cristo es paciente. ¿Cómo sería su hablar? Paciente, ¿verdad? No estoy diciendo que Cristo nos reprendió. Cristo reprendió y habló fuerte, ¿verdad? No estamos descartando eso. Lo que estamos hablando es cuál debe ser nuestra manera de vivir diariamente. Eso es lo que estamos tratando de tocar aquí en este pasaje, ¿verdad? En Efesios 4:29. Y miren los versículos 22 al 24, porque ahí nos dice, como leímos ahorita, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Acuérdense, hermano, que usted y yo como creyentes, cuando nos convertimos por primera vez, traemos malos hábitos de la vieja vida, ¿verdad? Gabriel Matías dice, el hermano Gabriel dice, primera de Juan 1, 15 y 16. Que dice, Gabriel, yo creo que te refieres al capítulo 2, primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo creo que eso es lo que necesita decir Gabriel. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Gracias, hermano Gabriel. Lizarich Medero, Dios te bendiga, Lizarich, por estar ahí. Bien, y seguimos. Versículos 22 al 24, que estamos tocando ahora, que nos tenemos que despojar de esa vieja manera de vivir, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y traemos muchas veces muchos malos hábitos, muchas malas costumbres con nosotros, ¿okay? Que es lo que se nos está exhortando a dejar aquí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, hermanos, llenarnos de la palabra de Dios, que esto se llene de la palabra de Dios. Ahora, si yo le digo a usted, si hay una botella llena de Coca-Cola y usted la quiere llenar de agua, ¿se puede llenar? ¿Qué hay que hacer para llenarla? No puede haber las dos cosas a la vez, tiene que vaciar la Coca-Cola. O por lo menos seguir llenando la botella de Coca-Cola debajo de la llave del agua y dejarla que el agua siga fluyendo para que se desborde la Coca-Cola. Se desborde y se vacíe hasta que eventualmente lo que quede en la botella es agua. Hermanos, pues nosotros al renovar nuestra mente tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La llenura de la palabra de Dios, el escudriñarla, no es leer a los papagayos, hermano, por favor, no lea a los papagayos. Lea la palabra de Dios y escudriñela, estúdiela. Y si no entiende bien, búsquese a personas maduras en la fe que tienen experiencia y conocimiento de la palabra de Dios para que le ayuden a entender. Aquí estamos sus servidores para ayudarles. Estas predicaciones, estudios bíblicos, los hermanos que les recomendé hace un rato. También entró el hermano David Silva Donoso. Él también tiene su canal en YouTube. Asimismo se llama David Silva Donoso. El hermano Sebastián Céspedes. Hermanos, son tantos hermanos que son hombres, siervos de Dios, temerosos de Dios, que ahí están, hermanos, escudriñando las escrituras y dándole ese conocimiento que han adquirido ustedes también. Llénense de la palabra de Dios.
¿verdad? Para renovar nuestras mentes. Así es que se renuevan nuestras mentes. Si usted renueva nuestra mente, acuérdese que su pensar es lo que afecta nuestra conducta, nuestro hablar. Entonces, si lo que está diciéndonos Pablo aquí es que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, mientras más nos llenemos de la palabra de Dios, más vamos a pensar como Dios, más vamos a andar dignos de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Está viendo el punto que nos está presentando Pablo, hermanos? Hermano, meterse con el Señor en su palabra. Hay muchos que le dicen a usted, no, usted tiene que ayunar y orar para que el Señor le revele. Ay. ¿Y qué hacemos con la Biblia? ¿No está la revelación de Dios en la Biblia ya? Y hermano, es que eso de pensarlo me causa frustración, ¿verdad? Juana Adorno, mi hermana Juana, que está ahí también, miembro de la iglesia. Hermanos, por más que usted ayune, si usted no lee la Biblia y no encuentra un pasaje que le dice a usted, por ejemplo, que cuando aún tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice en Romanos 5. El ayuno no te va a revelar eso. La oración no te va a revelar eso. Eso no es renovar tu mente. Renovar tu mente requiere que Dios con su palabra renueve tu mente. Eso es renovación de la mente. ¿Ok? Por eso es que tenemos tanto error hoy en día. Aquí en Springfield, Massachusetts, donde yo vivo, la mayoría de las iglesias, yo diría que 95% de ellas, están todas en error. Porque eso es lo que promueven. Que si usted no ayuna y ora, Dios no le va a revelar su voluntad. Mire, su voluntad está aquí. Aquí tenemos una mujer que yo no sé de dónde salió, yo no sé cómo está de su mente. Aquí en Estados Unidos, no sé si es de Colorado, la Elsa Magdalena Hayden, que tiene a muchos engañados a través de YouTube, y allá se fue a Puerto Rico, creo que 60 días, a profetizar frente al municipio, al Capitolio. Yo no entiendo, no sé todos los detalles, pero allá se fue a decir que viene un asteroide para Puerto Rico, que venía un terremoto de 12.5, que se iba a meter un maremoto, antes de finalizar el año 2021. Y allá fueron los engañados seguidores de ella y se treparon en el monte porque allí iban a estar seguros. Gente, todos mal de la mente. Mal de la mente. Las familias preocupadas porque no encontraban a sus familiares. O sea, hermano, eso es lo que usted obtiene cuando usted se deja llevar por esas cosas que dicen por ahí. Esos errores vienen de eso, hermano, de que la gente no se renueva su mente con la palabra de Dios. La gente son fanáticos de sí mismos, no de la palabra de Dios. Yo quiero ser un fanático de la palabra de Dios. ¿No quieres ser tú un fanático de la palabra de Dios? ¿No quieres tú que la palabra de Dios renueve tu mente? Para que no seamos engañados y no vivamos en los engaños que vivíamos antes. Por eso es que Dios quiere que renovemos nuestras mentes con su palabra. Con su palabra. Sí, hermanos, aquí son... Usted prende la radio emisora cristiana de aquí, de Springfield, Massachusetts, y no le voy a dar promoción, no voy a decir el nombre de esa emisora. Y no pasan ni 5 minutos cuando ya están hablando errores. Eso es lo que escucha el pueblo de Springfield por las ondas aéreas, las ondas radiales. Eso es lo que escuchan. ¿Por qué? Porque esos mismos que están predicando y enseñando no han renovado su mente con la palabra de Dios. No lo han hecho. Hay muchos de ellos que son muy ligeros en condenar y juzgar
por las apariencias. Le ve a usted las hermanitas que se ponen unas pantallitas o se ponen un poco de maquillaje o se recogieron el pelo bien bonito. Las miran de arriba para abajo y dicen, esa no es santa. Esa está más perdida que... Pero esos mismos que juzgan, esos que son ultra extra morales, mírenlos para que vean los escándalos que surgen luego. Ellos mismos están viviendo una vida de pecado oculta. Entonces ellos, como por fuera tienen una vestimenta entre comillas de santidad, y eso no es santidad. Eso es lo que se le llama ascetismo, o hay otra palabra más que es el de austerismo. Eso no es santidad. El austerismo y el ascetismo no son santidad, eso son filosofías del mundo. Lo mismo que ellos dicen, no améis el mundo ni las cosas del mundo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el ascetismo? Eso viene de los gnósticos. Los gnósticos eran los que practicaban mucho el ascetismo. El austerismo. Eso lo practicaban y lo promovieron mayormente ellos. Los anticristos del primer siglo y del segundo siglo. Y a eso ellos le llaman santidad. Hermanos, esos son mentes que no han sido renovadas. Y cuidado, porque quizás ni han tenido un encuentro con Cristo. Porque si no aman su palabra, es porque no han tenido un encuentro genuino con Cristo. Estamos viendo, hermanos, cuál es el problema. Estamos viendo cuál es el problema. Ay, vamos a seguir porque no me quiero quedar pegado de eso, porque ese no es el tema. Ese no es el tema. Bien. Seguimos, que me pierdo. Entonces, hermanos, aquí de lo que nos está hablando es el proceso de nuestra santificación. Ese proceso de santificación nuestro está íntimamente vinculado, ligado a la renovación de nuestras mentes. O sea, que está íntimamente ligado a la renovación de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, que es la que renueva nuestras mentes. Ese es el punto que estamos viendo aquí. Veamos los versículos 25 al 29. Yo creo que yo no voy a terminar este mensaje hoy, ¿verdad? Pero aquí yo quiero entrar ahora a cómo es que debemos hablar. Y ya mismo terminamos. Sí, porque ya llevo más de una hora y yo tristemente, hermanos, yo tengo que trabajar hoy, ¿verdad? Este es mi fin de semana, estoy de turno este fin de semana. Y por las próximas 4 semanas voy a tener una agenda muy inusual, una agenda muy ocupada en el trabajo. Trabajando horas adicionales y turnos fuera de lo común, comenzando hoy. Así que para que me dé tiempo de prepararme rápido y comerme algo rápido antes de irme, vamos a ir cerrando pronto. Vamos a ver, hermanos, perdonen que no he visto sus comentarios, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hacer algo un poquito inusual. Ángel Torres dice, eso es así, se creen superiores, creen que tienen el conocimiento de los secretos de Dios, ¿ya? Amén, Dios te bendiga, Ángel Torres. Bien, dice, los versículos 25 al 29, y quizás cerramos ahí, continuamos la próxima semana. Jorge Chávez dice que hasta amanecer, que pastor. Sí, no, yo lo haría hasta el amanecer, hasta Jorge. Amanecer, jeje, vamos, pastor. Jorge dice que hasta el amanecer, ¿verdad, Jorge Chávez? Sí. No, yo de hacerlo lo haría, pero la responsabilidad me llama, ¿verdad? El trabajo requiere que yo esté ahí. El hospital está en crisis, no hay casi personal y el número de enfermos por el COVID y otras cosas. David Silva vigilia. David Silva quiere vigilia. Sí, David es loco con las vigilias. David es loco con las vigilias, ¿verdad? Dice, bueno, versículo 25 al 29 dice, por lo cual, desechando, escuchen, porque aquí ahora vamos a entrar a lo que dijimos ahorita, a la boca.
Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuchen el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Estamos viendo? Por eso fue que leí el versículo 29 solamente como introducción, pero vimos algunas secciones del capítulo 4 para que veamos cuál es el contexto total de esto, ¿verdad? O por lo menos en más amplio, un contexto más amplio de lo que estamos tocando aquí. Y se trata, hermanos, que nuestro hablar tiene que ver con ese andar dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Ese es el asunto, ese es el punto con el que estamos tratando en este momento. Pregunta: ¿cómo debemos hablar? De acuerdo al versículo 29. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, hermanos, muchas veces pensamos que una palabra corrompida, eso es las personas que maldicen. Sí, eso es una palabra corrompida, pero no es la única. Hay más cosas que se pueden decir que son palabras corrompidas. Y vamos a tratar con eso en la próxima semana un poquito más detallado, ¿verdad? ¿Qué es lo que el creyente no debemos hacer, los creyentes? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Eso es lo que queremos alcanzar aquí en este mensaje. ¿Sí? David Silva dice que el mundo está enfermo, mi hermano, pero de pecado. Necesitamos a Cristo. Correcto. Exactamente. El mundo lo que necesita es a Cristo. Vanessa dice que cuando se golpea el dedo pequeño del pie con una silla. No sé de dónde viene eso, Vanessa, ¿verdad? Pero sí, yo me he dado golpes en el dedo pequeño. Y sé lo que se siente, ¿verdad? No, me perdí el contexto, eso es lo que pasa, que me perdí el contexto de lo que ella está hablando. No lo encuentro. Anyways, sí. Vamos a dar un poquitito más, hermanos, un minuto más o dos. ¿Cómo debemos hablar? Bueno, ninguna palabra corrompida. Y es lo que ya hemos discutido, hermanos. ¿Qué hemos discutido? Bueno, dice que nosotros debemos de andar humildes. Acuérdense de los versículos 1 al 3. Humildes, pacientes, tolerantes, mansos, pacíficos. Entonces, si nuestro hablar va conforme a la humildad, a la paciencia, a la tolerancia, a la mansedumbre, a la paz, entonces nuestro hablar no va a ser corrompido. No, el hacer lo opuesto a eso, a la mansedumbre, a la paz, a la humildad, es palabra corrompida. Si en vez de hablar con humildad, yo hablo con arrogancia, eso es una palabra corrompida. Si en vez de hablar pacíficamente, hablo para incitar odio, enojo, contienda, eso es palabra corrompida. Acuérdense lo que leímos en Proverbios 18:21, que la vida y la muerte están en poder de la boca. Ahí está. Usted puede hablar palabra corrompida o puede hablar paz. Palabra corrompida o puede hablar con humildad. Palabra corrompida o puede hablar con templanza, con mansedumbre, con paciencia, con amor, con bondad, con benignidad. No estoy diciendo, hermanos, que hay veces que pues
reaccionamos y hablamos un poquito fuerte. Eso es un hábito que tenemos, es parte de nuestras emociones y conductas. Lo que estoy diciendo es, hermano, que vayamos acomodando eso a lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Yo creo que voy a cerrar aquí, hermanos. Voy a cerrar para continuar la próxima semana desde ahí, desde donde nos quedamos. Ok, desde el versículo los versículos 25 al 29. Y espero que esto les haya sido de edificación. Lizzy, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Rafael? Dale saludos a Rafael de mi parte, ¿ok, Lizzy? Y continuamos el próximo domingo y posiblemente sea desde la iglesia, desde el púlpito. Si no tuviera que trabajar hoy, hermano, estuviéramos aquí un par de horas. Pero, ¿qué sucede, hermano? Bueno, que la carrera que yo escogí para sostener mi familia es una carrera que me exige que yo esté ahí los días que muchos de ustedes están en sus casas tranquilos, no hay que trabajar, ¿verdad? Nosotros trabajamos en salvar vidas, ¿verdad? En el hospital. Y el trabajo mío requiere creo que es 80% del diagnóstico del paciente viene del laboratorio de donde yo trabajo. 80%. O sea que el médico depende 80%, el 80% de la ayuda del médico para salvar la vida a un paciente viene de nosotros, del laboratorio. Imagínense por qué entonces es que en un día como hoy, que está lloviendo lluvia congelada, yo no me puedo quedar en mi casa. Tengo que salir a trabajar. Pero de todos modos, hermanos, espero que hasta aquí, hasta donde he llegado. Saludos, mi querido amigo y pastor y hermano Luis Quina. ¿Cómo está, hermano Luis Quina? Hace tiempito que no oigo de usted, ¿verdad? Esperando que se encuentre bien usted y su familia allá. Que Dios les bendiga mucho. Que los cuide y los proteja. Así que, hermanos, la próxima semana continuamos y esperando que, aunque no hemos dado el mensaje completo, pero que usted vaya considerando lo que hemos hablado hoy para aplicarlo en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. ¿Ok, hermanos? Que tengamos esa actitud de la cual nos está hablando ahí, que caminemos digno de la vocación con la que fuimos llamados. Hermanos, que comencemos a practicar con nuestra manera de hablar. Dios te bendiga, Blanquita, ¿cómo estás? Espero que estén bien tú, Micheli y la niña, ¿ok? Dios les bendiga. Ay, Cersei, ¿cómo está Cersei? Y Evelyn y la bebé. Nos dejan saber cómo están, ¿ok, Blanquita? Así que, hermanos, andemos dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Recuérdense de una balanza. ¿Cómo está mi caminar hoy? ¿Cómo está mi hablar hoy? Está acá arriba, o sea, la bondad, la paciencia, la humildad de Dios está pesada y la mía no está alcanzando, no se está. Pues mire, tenemos que mejorar, porque nuestro hablar, nuestro andar tiene que ser digno, tiene que ser del mismo valor, del mismo peso que la vocación con la que fuimos llamados. Una vocación santa, una vocación de humildad, de paciencia, de tolerancia, de paz. Así tenemos que nosotros balancear nuestro hablar. Y muchas veces, una de las cosas que yo he aprendido es que muchas veces ofendemos, como dice Santiago 3:2, que ofendemos en muchas maneras y luego comienza a hablar de la lengua. Y hermanos, es muy fácil ofender con la lengua, pero fíjese, lo que yo siempre digo y trato de practicar es que cuando yo ofenda con mi lengua, es como algo que se rompe. Lo que usted rompió, arréglelo.
Si su hablar rompió una amistad, vaya y arregle esa amistad. Si su hablar ofendió, le rompió el corazón a alguien, vaya y remiende ese corazón. O sea que tenemos que no solamente tener en mente que tenemos que balancear ese andar, nuestra manera de hablar particularmente, sino que tenemos que, cuando lo hacemos mal, cuando lo rompemos, algo que lo que sea que hayamos roto, hay que arreglarlo. ¿Okay? Así que, hermano, vamos a orar para cerrar aquí y nos despedimos hasta la próxima. ¿Okay? Este próximo jueves, con la ayuda de Dios, no sé si Luis va a estar dando la próxima parte del estudio de apologética. Me deja saber, Luis. No sé si depende de las circunstancias. Me deja saber para que arreglemos. Creo que eso es todo. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han estado presentes. Gracias, Señor. Qué bendición tan grande que no solamente tengo hermanos locales en la congregación de la Iglesia Bautista de la Nueva Jerusalén. Tengo hermanos en todas partes del mundo, Señor, pero lo bonito es que los puedo ver, puedo leer sus comentarios, puedo ver cómo ellos interactúan, Padre. Y eso trae gozo, Señor. Eso trae gozo porque eso me habla de tus misericordias. Eso me habla de que tú estás salvando, Señor. En todo el mundo tú estás salvando gente, Padre. Yo te pido por mis hermanos, Señor, tanto los miembros de la Iglesia Bautista, la Nueva Jerusalén, como todos mis hermanos en todo Latinoamérica y en el resto del mundo, Señor. Aquí en Estados Unidos y donde quiera. Que, Señor, no los puedo mencionar por nombres, por mi incapacidad mental, Señor, de poder recordar tantos nombres, Señor, pero he leído sus nombres aquí durante el mensaje. Todas esas personas que he mencionado, Padre, te pido por ellos, Señor, que tu Espíritu trabaje tanto en mí como en ellos esta palabra que hemos discutido hoy. Y obre en nuestros corazones. Señor, queremos ser más como tu Hijo Jesucristo. Padre, esa bondad de Jesucristo, esa humildad, esa paciencia, ese amor, esa santidad, esa justicia de tu Hijo Jesucristo, esa misericordia, Padre, esa benignidad, esa templanza. Queremos ser como Él, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer. Y especialmente en nuestro hablar, Padre. Muchas veces no nos damos cuenta que es mayormente con nuestro hablar que pecamos. Es mayormente con nuestro hablar que fallamos. Que te ofendemos a ti y ofendemos al prójimo. Ofendemos al hermano. Que ofendemos a los que amamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a andar dignos de la vocación con la que nos llamaste, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu está obrando en nosotros. Que vamos, Señor, de prédica en prédica, de estudio en estudio, aprendiendo, conociéndote, conociendo quiénes somos y cuál es tu voluntad para nosotros. Y mientras más conocemos, Señor, y más nos acercamos a ti, más te amamos, Señor, más queremos reflejar en nuestras vidas lo que enseña tu palabra. Y por eso te seguimos pidiendo que tu Espíritu continúe obrando en nosotros y que tú continúes derramando en nosotros de esa gracia, Señor, que nos da la fuerza, nos ayuda, Señor, y nos capacita para poder vivir conforme a tu voluntad. Ahora, Padre, te damos gracias y nos despedimos en este momento, pero no de tu presencia, Señor,
Y aunque los hermanos estamos separados por distancia, pero estamos unidos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Todos mis hermanos van en mi corazón, Señor. Te doy gracias y te pido por ellos. Y te pido todas estas cosas dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, yo me despido en este momento. Pero estamos ahí para servirles y vamos a ver si el jueves, con la ayuda del Señor, tendremos el estudio bíblico de la apologética, y el próximo domingo continuaremos con este mensaje. Así que saludos a todos, me despido de todos ustedes, hasta la próxima, que Dios les bendiga a todos.